Buenas tardes. Soy Lourdes Ramos Soto, supervisora del área materno-infantil del Hospital Quirosalud Valle de Henares, y voy a contaros y hablaros sobre un tema muy importante que cada vez preocupa más en todo el sistema sanitario, que es la seguridad del paciente y en este caso la seguridad del paciente pediátrico. La seguridad del paciente es una disciplina de la salud que se inició a raíz de la complejidad de los casos en el sistema de salud, con el consiguiente aumento de los daños a los pacientes en los centros sanitarios. El objetivo de la seguridad del paciente es prevenir y reducir esos riesgos, errores y daños. La estrategia de la seguridad del paciente es la mejora continua, basándose en el aprendizaje a partir de los eventos adversos, y la seguridad del paciente es fundamental para prestar servicios sanitarios de calidad. Los eventos adversos debido a una atención poco segura son una de las 10 causas principales de muerte y discapacidad en el mundo. A nivel mundial, 4 de cada 10 pacientes sufre daños en atención primaria y ambulatoria, y el 80% se puede prevenir. Los más perjudiciales, además, están relacionados con el diagnóstico, la prescripción y el uso de los medicamentos. Me gustaría compartir con vosotros un dato muy llamativo sobre las actividades consideradas de alto riesgo, con un alto nivel de peligrosidad, eh, y que es bastante curioso. La probabilidad de que un pasajero sufra algún daño en un avión es de uno por cada millón de pasajeros. Sin embargo, uno de cada 300 pacientes sufre daños ocasionados por la atención médica. O sea, actividades consideradas de alto riesgo como la aviación o el trabajo en centrales nucleares tienen un historial de seguridad muy superior al de la atención médica. Bien, pues ¿qué es la cultura de seguridad? Pues equivocarse es de humanos. Y esperar que haya una actuación impecable en un entorno complejo y estresante, donde trabajamos los profesionales sanitarios, no es realista. Es necesario que el sistema permita que se produzca el daño para que haya una mejora, la cual se produce cuando hay un entorno abierto y transparente donde prevalece la cultura de seguridad. Esta cultura enfoca su importancia a las creencias, valores y actividades en materia de seguridad, y es compartida por la mayoría de las personas en el lugar de trabajo. Cuando hablamos de cultura de seguridad, nos referimos a entornos donde hay conciencia de que las cosas pueden ir mal. Somos capaces de reconocer errores, aprender de ellos y actuar para mejorar. Compartir la información y además tratar a los profesionales cuando ocurren los eventos adversos, y un enfoque global. O sea, los eventos no solo se ligan al individuo, sino al sistema donde trabaja. Con lo cual, estos entornos se centran en qué ha ocurrido, por qué ha ocurrido, cómo lo evitamos. No se centran nunca en quién lo hizo. Algunas de las situaciones que se producen en relación con la seguridad del paciente son errores de medicación, que es la principal causa de lesión y daño evitable; infecciones relacionadas con la atención sanitaria, afectan a 7 de cada 100 en países de ingresos altos y a 10 de cada 100 en países de ingresos medios bajos; los procedimientos quirúrgicos poco seguros. Al año, casi 7 millones de pacientes sufren complicaciones, y de los que 1 millón fallece durante la intervención o inmediatamente después. Y luego los errores diagnósticos. La mayoría de las personas se ven afectadas por algún error de diagnóstico a lo largo de su vida. La seguridad en el paciente pediátrico. Según un estudio realizado en el 2014 en Reino Unido, el 42,7% de los niños tuvieron incidentes de seguridad durante su asistencia en atención primaria. Los pacientes pediátricos tienen una serie de particularidades y factores que bien contribuyen a un mayor riesgo de sufrir daño durante la atención sanitaria. Por ello, debemos conocerlo y poner en conocimiento todas las barreras posibles para minimizarlo. La particularidad del paciente pediátrico son cambio en el peso y en la maduración, continuamente, además. Es una población muy heterogénea, desde prematuros con peso de menos de 1,5 kg hasta pacientes de 18 años que pueden llegar a pesar más de 100 kilos. Alto nivel de dependencia de los demás, los cambios en el estado madurativo y la edad, que comportan grandes diferencias farmacocinéticas y farmacodinámicas. Falta de familiaridad sobre sus cuidados, capacidad limitada para la cooperación de los niños a distintas edades,
cambios metabólicos y en la excreción de fármacos durante la primera década de vida, que son muchos, son 10 años con cambios, dificultad de los niños para comunicar los síntomas de los efectos adversos, sobre todo en neonatos y lactantes. Y a estas particularidades hay que sumarle los factores contribuyentes que aumentan el riesgo de equivocación por parte de los profesionales. Y es necesidad de realizar cálculos para ajustar la dosis en función de la edad, del peso, de la superficie corporal y de la enfermedad del paciente. Alta vulnerabilidad por inmadurez de las funciones renal, hepática e inmunológica. Y además aumento de la orden verbal, sobre todo en las urgencias y la disminución de la prescripción digital. El comité de calidad em, eh, ha elaborado las recomendaciones de no hacer el Comité de Calidad y Seguridad del Paciente en la Asociación Española de Pediatría. Se han dividido en 6 grupos, atención primaria, neonatología, urgencias pediátricas, para poder recoger de forma global las mejores indicaciones. Estas recomendaciones las tenéis en la página oficial de la Asociación Española de Pediatría, pero he recogido algunas de las que se encuentran, ¿no?, en ese documento. Como por ejemplo, prescribir en cucharadas o exclusivamente en mililitros sin utilizar unidades de masa, como por ejemplo los miligramos, y además no decirlo con una orden verbal, y no explicarle a los padres, ¿no?, cómo funciona esa dosis. Almacenar los medicamentos de alto riesgo sin identificar junto al resto de medicación en los armarios de los centros sanitarios. Tratar la faringoamidalitis con antibióticos sin confirmar la etiología bacteriana. Prescribir fármacos inhalados sin explicarle al niño y a la familia la técnica adecuada para la edad. Demorar el inicio de la alimentación enteral si no existen contraindicaciones. Realizar cambios de apósitos de vías centrales diariamente de forma rutinaria o pinzar precozmente el cordón umbilical en un recién nacido que no precise reanimación. Por sumarle a esto, podríamos además comentar que los errores médicos causan entre 44.000 y 98.000 muertes cada año en los hospitales, ¿eh? O sea, es un dato que tenemos que solucionarlo con medidas y actuando. No podemos permitir que eso siga, además, en aumento. Los eventos adversos a fármacos están entre la cuarta y la sexta causa de muerte en, en Estados Unidos. Como hemos visto además, una de las particularidades del paciente pediátrico son los cambios farmacocinéticos y farmacodinámicos. Los factores que contribuyen a un mayor riesgo también están relacionados con la prescripción y la administración de fármacos. Entonces, ¿qué podemos hacer para prevenir los errores en la medicación? Bueno, pues en el caso de la prescripción, pues, confirmar peso y ajustar las dosis, selección adecuada del medicamento, confirmar las alergias, prescripción informática, asegurarse de seleccionar paciente pediátrico y monitorizar la efectividad y el tratamiento. A la hora de la dispensación, comprobar el medicamento correcto con la presentación correcta, la pauta correcta, rotulación correcta de fármaco, dosis y concentración, revisión periódica de la caducidad de los medicamentos. En la parte de la administración, los 5 correctos: paciente correcto, medicamento correcto, dosis correcta, vía correcta y horario correcto. Y en la preparación, consultar ante cualquier duda que surja antes de preparar o administrar, realizar un doble chequeo por una segunda persona cuando es un medicamento de alto riesgo y utilizar equipos y bombas adecuados a la edad de los niños. Está demostrado además que involucrar a los pacientes en sus cuidados puede reducir la carga de daños hasta en un 15%, y esto en la parte de pediatría cobra especial importancia por la vulnerabilidad que tienen los niños, ¿no? Entonces, la Asociación Española de Pediatría ha elaborado el Decálogo de Seguridad del Niño en el Entorno Sanitario, que va dirigido hacia los padres y que tiene la finalidad de hacerlos partícipes en la seguridad de su hijo en todas las fases de la atención sanitaria. Este es el decálogo de seguridad del niño. Tiene, pues como su nombre indica, 10 puntos a seguir para que los papás puedan involucrarse en su seguridad. Y creo que es muy importante que este decálogo estuviera en todos los hospitales con pediatría. Realmente este cartel le podéis sacar de la página de Asociación Española de Pediatría, es un cartel para descargar. Y bueno, habla un poco
de identificar bien al paciente, de que esté siempre acompañado, de asegurarse que la información relevante del niño aparezca en su historia, conocer el nombre de las personas que cuidan a su hijo, que pregunte sin ninguna restricción todas las dudas que tenga. Insistir en el cumplimiento de las normas de higiene, indicar de forma clara la medicación que toma su hijo, pedir información sobre la medicación que le han prescrito a su hijo, marcharse con un informe claro de cuál ha sido la atención y cuáles son las recomendaciones y que debe conocer y comprender la enfermedad y que además se debe explicar en un lenguaje adecuado y comprensible. Pues sin más información que contaros, me despido de vosotros. Muchas gracias por vuestra atención.